ahí como, bueno, como cumpliendo misión diplomática. Y a mí me sorprendió mucho que yo leía noticias en Beirut que decía, en Siria, en Damasco, hay un coche bomba aquí en la esquina tal, eso. Y después yo iba ese mismo día, fui a Damasco porque son 80 kilómetros, y le decía al colega mío que está, no, compadre, llévame a la esquina esta, ¿qué pasa? Y me dijo, no, allí no hay ningún coche bomba, mira la esquina aquí, mira, aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque montaban, hacían montajes, era una guerra mediática de cuarta generación dura de verdad, porque entonces eso genera opinión y dice, coño, mira que cómo estás, y al final la realidad no era así, habían otras realidades por supuesto, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que en estos medios, en estos tiempos de pandemia también, donde un poco bueno, el virus nos ha obligado a encerrarnos en nuestras casas, las redes sociales han tomado una fuerza mayor, y las denuncias en redes sociales y lo que pasa en las redes sociales, eso es lo que existe lamentablemente. Y a veces le están hablando una cosa que de la esquina de su barrio, del barrio suyo, y usted se lo cree, porque no puede ir a la esquina a verificar si es verdad o es mentira. Entonces esa guerra lamentablemente la tenemos también en Cuba, organizada, financiada, con intencionalidad a sectores de la población, a la juventud, a sectores desprotegidos, desfavorecidos de toda la vida, no desde la revolución, sino desde el triunfo de la revolución, a sectores, a los negros, a los que no, a zonas de pescadores, en fin, es una guerra milimétrica donde están tratando de dividir a la sociedad cubana y segmentando a los grupos de la lucha por el derecho homosexual, a los grupos por el derecho racial, a los grupos, quiere decir, están fragmentando la sociedad y generando grupos que no existen en Cuba, donde la revolución poco a poco, todavía queda mucho que hacer, pero poco a poco ha ido integrando la sociedad de una manera que usted no siente que yo soy del grupo tal ni que yo soy. Entonces eso están tratando desde la subversión interna, desde el financiamiento, dividiendo esos grupos, creando esos grupos de manera ficticia y echándolos a fajar. Los negros contra el gobierno, los homofóbicos, los que a favor del movimiento homosexual contra el gobierno, estos que entonces están generando ficciones que no existen en Cuba, que nuestras instituciones se han encargado durante 60 años de luchar contra eso. Entonces, el derecho de la mujer, los grupos de las mujeres, que es un sector vulnerable, bueno, han ido a atacar eso. Ahí cuando en Cuba, desde que triunfa la revolución, de las primeras cosas que se crea es la Federación de Mujeres Cubanas, y que tiene ahí una historia de lo que es la emancipación de la mujer en Cuba, que tiene mucho que aportar y todavía mucho que superar también, pero tiene mucho que aportar y mucho que enseñar a otros grupos, a otros países en lo que se ha conquistado en Cuba en derechos de la mujer. Entonces, todo eso son estrategias de subversión que están dirigidas a tumbar la revolución y dirigidas a crear malestar contra el gobierno revolucionario. Por acá había otra pregunta que decía el tema de Bitcoin. Bueno, es un mundo inexplorado, realmente está subiendo ahora. Aquí todavía puede ser que se tenga más acceso a esa información. Hay una conectividad mayor acá en Europa, en Estados Unidos, que la que hay en Cuba, por las mismas leyes de bloqueo. Realmente en Cuba usted ve un mapa de los cables estos de fibra óptica y ve que le pasan 500 cables de fibra óptica y tenemos prohibido conectarnos a ninguno. Es decir, la internet en Cuba llegó durante muchos años de vía satelital, que era lenta, mala, de mala calidad, porque era la única que podíamos acceder, hasta que, bueno, después se crearon proyectos con el APA y a través de Venezuela y eso se tiraron varios cables submarinos, pero no es que haya muchos cables submarinos en Cuba, quiere decir, de fibra óptica hay dos cables submarinos, ahora mismo no estoy bien actualizado, pero no es tampoco, y eso es parte de la guerra también esta que se nos ha hecho, que ha hecho que se demore la conectividad en Cuba. Y por supuesto temas tan actuales como puede ser las criptomonedas, el Bitcoin y todo esto, está un poco por explorar. Hay que decir, por lo que yo he leído de mi cultura general sobre esos temas, que es algo que es muy bueno, pero que no se sabe quién lo creó, ni quién lo controla, ni si es controlable o no, o si va a ser controlable o no, porque hoy se dice que todavía eso no es controlable, que eso está ahí, surgió y nadie lo controla, pero hay que ver, como mismo surgió, así mismo viene después uno y lo controla, ¿no? Eso está todavía por ver. Sí decir que hay un grupo de países, los cuales hemos estudiado,
que están generando sus propias criptomonedas para hacer las transacciones, para tratar de ver cómo se libran de esta dictadura de los bancos, del sistema financiero internacional, que sería genial, pero bueno, todavía eso es algo que hay que estudiar. Respecto a la Unión Europea, bueno, con la Unión Europea tuvimos ahí un periodo difícil, como bien decía Julio, cuando la posición común, que fue impulsada desde el gobierno español, el gobierno de Aznar, fue quien impulsó eso a la Unión Europea, y podemos decir también que ese periodo fue superado después de actos de negociaciones donde se implicaron un grupo de compañeros nuestros, diplomáticos, funcionarios nuestros, dirigentes, en fin, con igual el gobierno de los países que conformaban la Unión Europea, y se pudo llegar a lo que es hoy los acuerdos de diálogo político y de cooperación, el ADPC, que es lo que está firmado entre Cuba y la Unión Europea, que es lo que sustituye a la posición común esta, que bueno, era un engendro ahí que realmente limitaba el poder hablar con la Unión Europea de una manera transparente, cordial, de poder tener cooperación con la Unión Europea. Bueno, eso se sustituyó por el ADPC, que es precisamente lo que están ahora tratando estos grupos de derecha, esta minoría parlamentaria en el Parlamento Europeo, de dinamitar. ¿Por qué? Porque no les conviene el acuerdo de diálogo político de cooperación. Ese acuerdo de diálogo político de cooperación es un diálogo que se lleva en 5 ejes fundamentales que Cuba habla con la Unión Europea, donde se habla de derechos humanos, donde se habla de seguridad internacional, donde se habla de temas de armamento y la carrera armamentista, donde se habla de cooperación, donde se habla de creo que medidas vinculadas a humanitarios, esto. En fin, tiene 5 ejes que son ejes donde se conversa y se habla de tú a tú con la Unión Europea de esos temas. ¿Quieren hablar de los derechos humanos? Vengan, hablemos de los derechos humanos. Nosotros en Cuba estamos preocupados con los derechos humanos, con la violación de los derechos humanos. Claro que sí, si un bloqueo genocida ahí que tiene 60 años arremetiendo contra los derechos humanos de todos los cubanos. Claro que estamos preocupados por los derechos humanos en Cuba. No tenemos miedo a hablar de eso, de los derechos humanos, y vamos a hablar de tú a tú. Nosotros también estamos preocupados con lo que pasa en algunos países de Europa con los derechos humanos, y ahí se habla francamente. Entonces, por eso como le da la posibilidad a Cuba de hablar de tú a tú con la Unión Europea, que es como debiera ser, porque no hay por qué generar una diferencia si al final son 2 instituciones soberanas que deciden su autodeterminación. Como da esa posibilidad de hablar de tú a tú con la Unión Europea, bueno, precisamente por eso hay algunos eurodiputados de derecha que han generado estas maniobras en el Parlamento Europeo para tratar de dinamitar ese acuerdo y volver a temas de estos más oscuros, donde la Unión Europea no hable con Cuba, donde se elimine la cooperación que tiene la Unión Europea con Cuba. En fin, creo que había un eurodiputado que se lo decía muy bien en la defensa del otro día, del martes, ¿no? Que se lo decía así, le decía, sean sinceros, a ustedes no les importa para nada los derechos humanos, porque en tal lugar le pasa esto, en tal lugar pasa esto, en tal lugar pasa esto, y entonces ustedes te están preocupando por lo que está pasando en Cuba, pero cuando hablan de Cuba no hablan de la violación de derechos humanos que está cometiendo Estados Unidos con un bloqueo a una población que tiene ahí un pueblo ahí realmente sometido ahí a las necesidades, a hambre, a miseria. De eso no hablan. Estás hablando de otros temas. Entonces ahí hay un poco de doble moral, un poco de doble rasero, y bueno, este eurodiputado como muchos otros lo hicieron, pero bueno, me acuerdo de esa intervención que fue muy clara y muy honesta, ¿no? Había otro tema que me preguntaba con el tema de la remesa y el dólar. Bueno, ese es un tema complicado, porque precisamente Cuba tiene la mayor comunidad de cubanos que viven fuera de Cuba, viven precisamente en Estados Unidos. Antes se estaban concentrados más en la Florida, hoy ya eso está teniendo otro comportamiento. Ya hay en otras ciudades, Houston, ya se está yendo más al norte, en la Luisiana, incluso a Los Ángeles. Pero bueno, todavía Miami, la Florida, sigue siendo ahí un núcleo importante de la comunidad cubana en el exterior.
Y toda la que llegue por vía digital, esa quiere decir, si el cubano logra hacer una transferencia en dólares desde una empresa de Estados Unidos a Cuba y lo pone en una tarjeta en vía digital en Cuba, no hay problema, esa llega. Ahora, la que hacía Western Union, que Western Union entonces pagaba y ahí entonces se le daba el dinero, bueno, esa por supuesto que medidas de este tipo son puestas para crear ese malestar en contra de eso, de que ese cubano reciba esa ayuda financiera de un familiar o de un amigo que vive en el exterior. Igual también, como pasaba, que es muy normal, las mulas que se conocen, que viene un cubano para acá y lleva dinero, $100 para este, 200 para este, en efectivo. Bueno, eso también se ve torpedeado con estas medidas, porque ese efectivo que va a hacer el cubano cuando le den $200 ahí, si no puede con esos dólares ponerme en una tarjeta, comprarle, hacer lo que normalmente se hace, bueno, guardarlo para volver para viajar de nuevo, para afuera, quiero decir, ahí en Cuba no lo va a poder usar, ¿no? Es una medida que está hecha con doble intencionalidad, está hecha de una manera estratégicamente inteligente, es decir, Cuba no puede hacer esto, pero ¿a quién ustedes creen que el cubano va a culpar de eso? Al Estado cubano. Se va a virar para el gobierno y le va a decir, no, ustedes que son los que están prohibiendo. Sí, pero el gobierno está explicando por qué tuvo que llegar a esa medida. Y la explicación es una consecuencia del bloqueo, porque está asumiendo un grupo de costos y gastos que no puede seguir asumiendo con ese dinero que llega ahí en efectivo. Bueno, pero son medidas que están así, calculadas milimétricamente, con una precisión quirúrgica ahí, porque son medidas que van contra Cuba, pero dirigidas a generar malestar de la población contra el gobierno. Y entonces, bueno, eso hay que denunciarlo, eso hay que decirlo, eso hay que explicarlo, y realmente es un problema, Jesús. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Que nadie se vaya a casa con la duda. Vale, pues nada, Pepa, esto ya la última. Bueno, felicidades por las dos exposiciones que me han parecido muy claras y felicitaros. Y luego quería preguntarte una cosa. Cuando el bloque progresista latinoamericano se fue desmantelando, ¿el ALBA en qué situación quedó? ¿Se fueron saliendo cuando los gobiernos iban cambiando a derechas o se iba debilitando? ¿Actualmente qué queda? Esa es una pregunta. Y otra estrategia que Estados Unidos ha utilizado con Latinoamérica, que es la introducción de esas religiones extrañas que van además calando bastante. Si en Cuba se ha intentado y si se ha intentado, si ha tenido algún éxito. Bueno, lo primero que me preguntaba, el ALBA, por supuesto que surgió desde el impulso de los gobiernos progresistas que en su momento decidieron conformar lo que era el ALBA, ¿no? Donde estaba Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador. El Salvador era observador, porque bueno, El Salvador ustedes saben que también tuvo su proceso con el FMLN al frente. El Salvador era observador, pero estaba, Ecuador, que estaba como miembro extremo. Y eso generó un impulso ahí, donde otros países participaron desde su colaboración a través del mecanismo Petrocaribe, que fue una iniciativa también del gobierno chavista. Y eso hizo que algunas islas del Caribe también, de cierta forma, se acercaran a un proyecto como Petrocaribe, que venía también en un contexto de esto progresista, junto con el ALBA. El ALBA existe todavía, quiero decir, el ALBA se hacen las cumbres del ALBA. Hoy está Cuba, Venezuela y Nicaragua, los que componen el núcleo duro Ecuador decidió retirarse cuando llegó Lenín Moreno al poder. Al tiempo de las primeras medidas que tomó fue salirse del ALBA. Y las otras islas del Caribe, bueno, un poco, algunos más cercanos, otros un poco más lejos, pero con otro tipo de relación. Hoy el núcleo duro del ALBA está en lo que es Venezuela, Nicaragua y Cuba. Se siguen haciendo las cumbres. Realmente es un proceso que se está tratando de rehabilitar. Ha pasado por un golpe duro, ¿no? Con todo lo que ha pasado con el progresismo en América Latina. Y creo que
el objetivo es que se mantenga ahí como una opción viable que puede ser, que ha demostrado que a través del ALBA se realizaron muchos proyectos que se compartieron entre los países que pertenecían a él, se beneficiaron otros que no pertenecían precisamente al ALBA, pero fueron beneficiados de esos convenios que salieron del ALBA. Y yo creo que es algo que no se puede renunciar a eso, eso tiene que estar ahí y llegará su momento en que se pueda revivir y se pueda retomar un proyecto como el ALBA. El ALBA también sirvió para impulsar un proyecto como la CELAC, que ya era un proyecto más latinoamericano, donde sí tiene una participación. Hoy también la CELAC está un poco en crisis, a partir del ascenso de gobiernos que no son progresistas en sus respectivos países. Bueno, la CELAC se ha visto ahí un poco comprometida, pero la CELAC logró resultados importantes como un documento como es la Declaración de América Latina Zona de Paz. Eso puso de acuerdo a todos los países de Latinoamérica, independientemente del gobierno que estuviera. Y eso es una declaración política importante que se ha respetado hasta ahora, y por lo menos la guerra convencional como la conocemos no ha llegado ahí a América Latina. Hay otros mecanismos, ¿no? Conocemos que están inventando la guerra de todo un poco lo que hablábamos, ¿no? La guerra esta del cuarto poder, las redes sociales, en fin, hay otras formas de guerra, hay otras formas de golpe de Estado, ya no son esos golpes de Estado que derrocaron gobiernos en América Latina y implantaron dictaduras sangrientas como la de Pinochet, como la de Videla, sino golpes judiciales como el de Lula, como el de Dilma, como el de Evo que vimos en Bolivia. Es decir, se han ido reinventando los mecanismos de opresión, ¿no? Y entonces desde la izquierda también tenemos que reinventar y no renunciar a esos proyectos que por supuesto están ahí, no con el protagonismo que tenían en otro momento, pero están ahí y en su momento resurgirán. Y respecto a la segunda pregunta... Las religiones... las religiones, ya. Bueno, mira, en Cuba el tema religioso es complicado. Yo te digo que es complicado en el sentido que no me parece que haya mucho margen para que entren en otras religiones, ¿no? Porque ya con la oricha, la yoruba, la religión nuestra ahí, más bueno, todo lo que es la iglesia católica también, el cristianismo, tanto protestante como católico, en fin, tiene casi que copado el segmento religioso en Cuba. Que yo conozca, no conozco así que haya entrado en ninguna... Me imagino que te estás refiriendo a cosas estas como la cienciología y este tipo de... No, son unas religiones muy populares. O evangélicos, bueno. Bueno, mira, eso sí han entrado algunos también como parte igual del mecanismo de esto que les comentaba ahorita, de esa guerra cultural, religiosa, que se nos hacen, sí han entrado algunos evangélicos de estos. ¿Testigos de Jehová también? ¿Testigos de Jehová también? También hay testigos de Jehová en Cuba, sí. Hay en Cuba todas esas religiones existen. El tema religioso en Cuba, que ha sido muy criticado también, a raíz de que la Iglesia Católica, cuando triunfa la revolución, se presta para una maniobra de la CIA donde se llevan esos 14.000 niños que se llamó la Operación Peter Pan, una operación orquestada por la CIA y que realmente en ese momento, bueno, no se sabía, se conoció después y eso nunca la revolución se lo perdonó a la Iglesia Católica de esos años, ¿no? Porque que se prestara por una operación tan inhumana como es separar a sus hijos de sus padres, ¿no? Echándole miedo con el comunismo, ¿no? Diciéndole, viene el comunismo, manda a tu hijo para Estados Unidos, y lamentablemente muchas familias en Cuba se creyeron ese cuento. Esa historia tal vez muchos de ustedes no se la sepan, pero la pueden buscar, está en internet, hay libros escritos, documentales, todo eso, porque después, ya en los años 70, 80, Fidel, como parte de lo que se llamó los encuentros de Cuba y su inmigración, llamó a muchos de estos Peter Pan, de estos niños, que se fueron niños, pero ya en los 70, 80 ya eran adolescentes, hombres, los llamó y vinieron a Cuba y hicieron como un reencuentro, vieron realmente a sus familiares, a sus vecinos, una operación realmente que fue muy, muy triste. Bueno, la Iglesia Católica se prestó para eso.
y ahí el gobierno revolucionario tomó una decisión respecto a la Iglesia Católica, que fue lo que después nos criticaron, ¿no? Y nos acusaron de que nosotros no permitíamos la religión en Cuba, que éramos contrarios a la religión. Bueno, realmente no es a la religión, es a la institución que representa la religión y sobre todo a la católica, que se prestó para eso. Junto con eso también, después posteriormente vinieron protestantes precisamente evangélicos con proyectos estos liberadores, de socialdemocracia y este tipo de cuestiones que están ahí, no están prohibidos, tienen sus iglesias, sus casas, sobre todo se han ido mucho a las zonas mucho más urbanas, más campesinas, y están ahí, pero no son parte de la relación, la composición religiosa que hay en Cuba, que es muy amplia, sobre todo porque tiene tanto estas religiones como las otras también yoruba, que vinieron del África, es decir, tienen las religiones estas que vinieron de Occidente, pero tienen las religiones que vinieron del África, y tiene también, está marcada por la llegada de los chinos en Cuba, que también traen parte de su cultura, con la llegada de los árabes en Cuba, que también tienen parte de su cultura. También está la vudú. En Cuba hay de todo tipo de religiones, quiere decir, están ahí. De hecho, hasta hace un tiempo creo se inauguró la ortodoxa rusa, pero también antes de eso se había inaugurado una sinagoga, que tampoco es que tengamos nada en contra de unos ni de otros, quiere decir, están ahí y hay libertad religiosa. Lo que pasó es esto que les explico, que particularmente con la Iglesia Católica, se creó ese enfrentamiento. Y eso después se vino soldando con las 3 visitas de los 3 papas que han ido a Cuba. Que Cuba, aunque no es de las poblaciones mayoritariamente católicas de América Latina, lo ha visitado 3 papas. Y es precisamente de la relación que se construyó a nivel estatal con el Vaticano. Es decir, estuvo Juan Pablo II primero en el 98, después estuvo Benedicto XVI en el 12 y estuvo Francisco en el 16 o 17, no recuerdo. Quiere decir que eso ha un poco venido a cerrar lo que es la relación con el Vaticano, que se mantienen buenas relaciones con el Vaticano hoy a nivel estatal y a nivel de lo que es la curia religiosa también, aunque hay sus diferencias y las habrá siempre, porque sabemos que hay proyectos que van en contra de otros preceptos, en fin. Pero sí, también lo tenemos, y también lamentablemente se han usado a veces para crear grupos de estos subversivos o coger lugares de ese tipo que está permitida la reunión, bueno, para hacer este tipo de reuniones y esto, pero no es que sea ni mayoritario, ni es que sea tampoco algo que haya que atacar. Hay que identificarlo como mismo, hay que identificar todo lo que hemos estado hablando aquí de la guerra que se nos hace, la subversión en Cuba, que lamentablemente está bien financiada y encuentra siempre personas que se presten para eso. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por la hora y muchas gracias a Yuri. ¿Puedo hablar 2 horas más, Lola? Pues tiene que venir otro día, porque si abusamos del anfitrión, pues lo mismo ya nos encierran aquí, ¿no? Pues unos pequeños recordatorios antes de irnos, y es que mañana sábado a las 12 horas en la avenida Pintor Baeza, enfrente del hospital, hay una concentración para la defensa de la sanidad pública y por la derogación de la Ley 1597 de las empresas privadas en la sanidad. El próximo 19 de junio tenemos la cita en Orihuela a las 11 de la mañana para denunciar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y el 23 de junio la tenemos a las 8 de la tarde en la Plaza de Toros de Alicante, la misma concentración contra el bloqueo. Además, ese día coincidiendo con la votación en Naciones Unidas de la resolución cubana, que seguramente a esas horas probablemente también podremos celebrar que una vez más Cuba triunfará en las Naciones Unidas con la resolución. Y por último, recordar la campaña de las jeringuillas, que forma parte de una campaña de lucha bien concreta contra el bloqueo. A la salida tenéis la caja para hacer los aportes que consideréis. El bloqueo es criminal y frente a eso levantamos el muro de las personas y los pueblos dignos y de la solidaridad internacionalista.
y os invitamos a que entre todos y todas pues superemos los 12.000 euros desde Alicante para la campaña. Nada más, muchas gracias a Yuri por estar esta tarde aquí, gracias nuevamente a la Casa de Comisiones Obreras de la Alacantí y Les Marines que nos acoge y gracias a todas y todos. Buenas noches.